corazones. Por la fe, Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase. Y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Por la fe, Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. Por la fe, habitó como extranjero en la tierra prometida como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Por la fe también, la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Por lo cual también de uno, y ese ya casi muerto, salieron como las estrellas del cielo en multitud y como la arena innumerable que está a la orilla del mar. Conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra, porque los que esto dicen claramente dan a entender que buscan una patria. Pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente aún tenían tiempo de volver. Pero anhelaban una mejor, esto es, celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Por la fe, Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas ofrecía su unigénito, habiéndosele dicho: en Isaac te será llamado a descendencia, pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también le volvió a recibir. Amén. Oramos, hermanos. Padre, muchas gracias te damos por esta mañana, por tu presencia amorosa que nos rodea, nos sobrecoge, Señor, y nos motiva a adorarte y a bendecirte, Señor. Gracias, Espíritu Santo, por habitar en cada uno de los corazones que tú has limpiado con tu sangre preciosa, Señor Jesús. Y en esta mañana, Señor, queremos pedirte, como dijeron los discípulos: Señor, aumentanos la fe o aviva nuestra fe, Señor, pero que verdaderamente eso tan importante que tú has traído a cada uno de nuestros corazones, porque por gracia somos salvos, y no de nosotros, no por nuestras obras, sino por la fe que tú nos has dado, Señor. Ayúdanos en esta mañana, abre nuestros entendimientos, nuestros corazones, Señor Jesús, y que verdaderamente todo repercuta para tu gloria y para tu honra, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amén, hermano. Quiero leerles algo. Dice así: al despedirme, es una historia, me obsequiaron con una cajita dorada que parecía de oro, y pidiéndome que la abriese, vi que contenía una pepita brillante, y ellos me dijeron que era mucho más preciosa que el oro. Me recomendaron que la guardase dentro de mi corazón. Se llamaba fe, y tenía la propiedad de crecer en mi interior y alumbrar con su fulgor a las personas de alrededor. Me dijeron que nunca perdería su valor, y añadieron que cuando volviésemos a reunirnos sería de gran utilidad, pues me daría entrada a una ciudad mucho más grande, mucho más bella y mucho más maravillosa que la que anteriormente había estado. Es una meditación que forma parte de una historia, ¿verdad? Y en esta mañana estamos hablando sobre la fe. Y tal vez, si nos preguntamos ¿qué es la fe?, muchos vamos a responder teológicamente, ¿verdad? Lo que Hebreos 11:1 dice. Después, la fe, ¿Pasa algo? ¿No se oye? Ay, ay, ay. Vale, pongo este y corto este. ¿Vale? ¿Sí? ¿Ya bien? Bueno, fenómeno. Bien, entonces digo que muchos sabemos, si nos preguntan ¿qué es la fe?, respondemos teológicamente, ¿verdad? La fe es la... Bueno, como no lo hemos visto todos a la vez, pero lo entiendo, que ustedes se lo saben, ¿verdad? Es una respuesta teológica que tal vez para asimilarla personalmente necesitaríamos meditar en todo esto. Porque yo creo, hermanos, que la fe es algo muy personal. La fe viva que Dios nos da, ¿verdad? No es cualquier cosa.
Es algo muy distinto de lo que es la fe intelectual o la fe natural. Tal vez cuando nosotros pulsamos una llave para que se encienda una luz o para que se apague, sabemos que si le damos ahí va a funcionar, ¿verdad? Pero es una fe intelectual, es una fe programada, una fe que ha sido... La fe que Cristo nos da es algo diferente. Es una dependencia total de Dios, queridos hermanos, que se manifiesta sobrenaturalmente en el obrar. Es una sensación, ¿verdad?, por decirlo de alguna forma, una sensación interior que se mueve en nuestro corazón y que alcanza nuestro entendimiento, alcanza nuestro ser, de tal forma que somos capaces de actuar de una forma que ni siquiera nosotros lo hubiésemos pensado. Recordaba mientras que preparaba esto, hermanos, cuántas veces he tenido que enfrentar puertas cerradas, puertas que aparentemente no se podía entrar, no podía ir, pero Dios las abrió y pude entrar, pude ayudar tal vez a enfermos o visitar a alguna persona. Dios lo hizo, queridos hermanos. Y esa es una fe interior, ¿verdad?, que nos mueve a ponernos en contacto con Dios y que nos hace saber que Dios está presente en cada uno de los momentos de nuestra vida. Y yo creo que eso es una fe viva. Y me llamaba la atención mucho el ejemplo de Josué. Josué, ya saben que Josué y Caleb, ¿verdad?, fueron aquellos que trajeron buenas noticias allá al pueblo, a pesar de que todos decían, bueno, no podemos conquistar esa tierra, es tierra de gigantes, nos van a comer, nos van a devorar. Pero ellos dijeron, nosotros nos los vamos a comer a ellos, porque Dios está con nosotros. Y de alguna forma, hermano, me llamaba la atención, ¿verdad?, Josué, cuando está haciendo una guerra contra los amorreos, una guerra que no han buscado el pueblo de Dios, sino que ha sido motivada por ciertos reyes de los amorreos para atacar a los gabaonitas. Y ustedes saben que Israel había hecho un pacto con los gabaonitas, y total que tienen que salir a la batalla, y me sorprende, ¿verdad?, esta fe que tiene Josué cuando en el capítulo 10, versículo 12, cuando dice que, me llamaba la atención al volver a leer este pasaje, dice que habló a Jehová. Habló a Jehová. A Dios se le puede hablar, queridos hermanos. Y se vuelve al pueblo y dice estas palabras: Sol, detente en Gabaón, y tú, luna, en el valle de Ajalón. Siguen leyendo ese pasaje, si ustedes quieren, y dice: y no hubo día como aquel día, habiendo atendido Dios la voz de un hombre. Esto me da mucho consuelo, hermanos, en la oración. En la oración. Cuando hablamos a Dios, ¿verdad?, dice la Escritura que Dios oye al justo. Y qué bueno, hermanos, porque cuando están las cosas en las manos de Dios, cualquier cosa, ¿verdad?, puede ocurrir. Las personas, hermanos, que tienen esta fe viva, desarrollan un segundo tipo de visión de la vida. Ven más allá de las circunstancias, porque ven que Dios camina a su lado, queridos hermanos. Y de alguna manera, ¿verdad?, el autor de Hebreos en este libro está mencionando a los hebreos de entonces, con los que él está escribiendo, les está mencionando muchos de sus antepasados: Moisés, Gedeón, Sansón, David, Noé, muchos. Pero todos ellos les caracterizaba una cosa, y se lo hace notar a los hebreos: la fe. Por la fe hicieron estas cosas. Por la fe Dios se movió de tal manera que pudo traer bendición al pueblo de Dios en esos días, queridos hermanos. Abel, cuando menciona a Abel, ellos debían entender que por la fe Abel ofreció un sacrificio agradable, que fue agradable a Dios. Nosotros aprendemos, ¿verdad?, también de la fe de Abel, de hacer ese sacrificio, que hoy en día no son animales, nada, sino adorar a Dios en espíritu y en verdad. De tal forma, ¿verdad?, que le sea agradable ese sacrificio de alabanza, de adoración que le damos al Señor Jesucristo, queridos hermanos. Por la fe, Enoc demuestra, ¿verdad?, la bendición, la recompensa que Dios da al pueblo que camina con él. Porque dice, caminó Enoc con Dios y se lo llevó Dios, ¿verdad? Se lo llevó Dios porque había caminado con él. Queridos hermanos,
hemos de notar, hemos cantado un corito ahora, curiosamente, este que dice, tú, Cordero de Dios, ¿verdad? Tú rompiste el velo de separación. Y queridos hermanos, yo me doy cuenta que cuando Jesús hizo su obra perfecta por nosotros allá en la cruz del Calvario, no solamente, hermanos, se rasgó el velo del templo de arriba hacia abajo, hubo un rasgar de otro velo, ¿verdad? De otro velo espiritual que desde los tiempos eternos había estado, que hacía que los gentiles estuviesen, como muchas veces se nos dice en el Nuevo Testamento, en tinieblas. El pueblo de Dios, el pueblo de Israel, no estaba en tinieblas, pero sí estaba en niebla, porque veían las cosas oscuramente. Y cierto que aunque Dios tenía sus voceros, sus profetas que a lo largo de los tiempos iban anunciando al Salvador, iban anunciando a aquel que había de venir, pero ellos veían profusamente, como a través de un oscuro velo. Había niebla, ¿verdad? Sin embargo, hermanos, con la obra de Jesús se ha descorrido no solamente el velo de su carne, ¿verdad?, de su sacrificio, que nos da entrada, como estamos leyendo en el libro de Hebreos, al lugar santísimo, por medio de la sangre de Jesús, por medio de su obra por nosotros allá en la cruz del Calvario. Pero está descubierto también, se ha descorrido un velo espiritual que desde los tiempos antiguos estaba puesto sobre todos los tiempos. Si leen, hermanos, yo voy a dejar algunos versículos, ustedes los quieren, los copian y luego los leen en su casa. Si leen el apóstol Pablo en Romanos 16, los versículos 25 al 27, el resumen de estos versículos, Pablo está diciendo, ¿verdad?, que hay que dar gloria y honra al único y sabio Dios, porque por medio de Jesucristo se nos ha revelado el misterio. ¿A cuántos les gustan las películas de misterio? Los libros de misterio, Agatha Christie y otros, ¿no? ¿Verdad? Pues por medio de Jesucristo se ha revelado un misterio que estaba oculto desde los tiempos eternos, que los profetas lo habrían dicho anteriormente, pero, queridos hermanos, que se cumplieron, en los días de Jesús se cumplieron y se reveló ese misterio. ¿Para qué? Dios tenía un objetivo. Dios no quiere que nadie se pierda, sino que todos se arrepientan y que tengan vida eterna. El objetivo de Dios era para que todas las gentes, ¿verdad?, todos los pueblos, todas las naciones, al desvelarse ese misterio, pudiesen obedecer a la fe en Cristo Jesús. Lean esos versículos, son muy interesantes. El mismo apóstol Pablo, en 2 de Timoteo 1:10, nos dice que en los días de Jesús y en su persona se ha manifestado, se ha hecho realidad la gracia de Dios dada desde antes de los tiempos de los siglos. Luego, hermanos, la mano de Dios corría a través de los tiempos de los siglos para manifestar la gracia, para manifestar la fe, para desvelar ese misterio que había sido mantenido en oculto, en niebla para otras personas. ¿Y cuál es ese misterio? ¿Cuál es ese misterio que se ha desvelado? Jesús, Cristo. Su venida al mundo, queridos hermanos, su venida en humildad a este mundo, ¿verdad?, para darnos un ejemplo a cada uno de nosotros de cómo Él verdaderamente dejó un trono de gloria, dejó un palacio, bueno, más que un palacio, ¿verdad?, lo dejó todo esto. ¿Para qué? Para venir a buscar y a salvar a ti y a mí, a los que estábamos perdidos en nuestros delitos y pecados. Así es que el misterio ahora revelado es Cristo, es su venida al mundo, es su vida en la tierra, su vida terrenal. Juan nos dice que a Dios nadie le ha visto jamás, pero que el unigénito Hijo del Padre, Él le ha dado a conocer. Jesús reveló la gracia, Jesús reveló la verdad, Jesús reveló la bondad, Jesús reveló la misericordia. Recuerden tantos y tantos milagros como hizo el Señor Jesucristo en favor de muchas almas. Así es que el misterio revelado incluye, ¿verdad?, su muerte sustitutoria por nuestros pecados, ¿verdad?, su resurrección para nuestra justificación. Todo esto, queridos hermanos, no se trata de conocerlo de memoria, se trata de vivirlo en el corazón. Yo sé que mi Redentor vive, decía Job, ¿verdad? ¿Y tú? Y cada uno de nosotros. ¿Qué nos dice nuestro corazón con relación a Jesús? ¿Vive el Señor Jesús? ¿Vive en ti? Aleluya. Qué gloriosa es esta revelación que Dios ha traído a nuestras vidas. Su ascensión al cielo, queridos hermanos, para interceder
como nosotros, interceder por nosotros como sumo sacerdote. Hermano, cuando está escribiendo esta epístola el autor de Hebreos, les quiere hacer conscientes, ¿verdad?, a los hebreos, de que la luz de Dios se ha manifestado en gracia y en fe en la persona de Jesús. A los que eran hebreos, ¿verdad?, de raza, pero de alguna forma les hace notar que la carne y la sangre no heredan el reino de Dios, que no era cuestión de que fuesen de una raza, que hubo un tiempo que Dios la escogió precisamente para traer al Salvador a este mundo, sino que tenían que ser cristianos, algo más que tener una raza, algo más que tener una tradición, algo más que tener una religión de obras. Se trata de tener la fe, de ser cristianos por la fe en Cristo Jesús. Se trataba de esto. Y queridos hermanos, la cuestión es que los hebreos tenían que decidir, tenían que tomar una decisión. Hay un versículo, ¿verdad?, en el Antiguo Testamento que dice: muchas naciones en el valle de la decisión. Hay muchas veces que en nuestras vidas, en las circunstancias y en determinadas situaciones, tienen que tomar decisiones que son importantes para nuestra vida aquí en la tierra y para nuestra vida allí en el cielo. No basta con que simpaticemos con mi padre, mi madre, mi tío, mi tía, mi abuelo, mi abuela, porque es evangélico. No basta con eso, no basta con esa tradición. Se trata de decidir si yo acepto a Jesús personalmente como mi Salvador. Si creo, estoy dispuesto a creer que Él llevó mis pecados allá en la cruz del Calvario. Si creo que Él ha ido verdaderamente lo que nos ha dicho y Él nunca falló a su verdad, a su palabra, que Él ha ido a preparar un lugar en la casa del Padre para cada uno de nosotros. Se trata de tener esa fe, no una tradición. Y los hebreos tenían que decidir entre dos cosas. Una, caminar, ¿verdad?, con su tradición en su neblina antigua de los sacrificios judaicos, o tener la luz que Dios había puesto, seguir la luz que Dios había puesto en sus corazones, como Enoc, caminando con Dios, caminando con Jesús. Esta era la decisión que tenían que tomar los hebreos. Por eso, el autor de Hebreos les anima. En el capítulo 10, versículo 35, hemos leído anteriormente, ¿verdad?, que les dice: no perdáis vuestra confianza, porque tiene una gran recompensa en Cristo Jesús. No perdáis vuestra confianza. Y en este capítulo que hemos leído de la fe, se menciona, ¿verdad?, a Moisés, y les dice: imitad la fe de Moisés, de vuestro antepasado, que siendo, ¿verdad?, el más, no sé qué puesto ocuparía en el orden del faraón, ¿verdad?, pero era alguien importante, fue alguien importante. Pero hubo un momento que tuvo que tomar una decisión y escogió lo correcto. Escogió tomar el lugar del sufrimiento, del dolor, de la angustia, e identificarse con el pueblo de Dios que tenía la fe y las promesas en un Salvador. Imitad esa fe, les está diciendo el autor de Hebreos. Así es que ahora los hebreos tienen que analizar su fe y decidir bajo qué cobertura quieren vivir. Si quieren seguir viviendo en la neblina religiosa judaica, o quieren vivir en la fe viva, en la luz de la fe viva que Jesús con su venida había traído a sus corazones. Ellos lo habían experimentado, no eran inconversos, no, habían experimentado, pero era el lugar de la duda. Si dejo de ser cristiano, me libro de la persecución, me libro de que pierda mi hogar, de que pierda mis bienes. Era la persecución a la que estaban siendo sometidos aquellos que eran cristianos en aquel entonces. Ellos tenían que tomar una decisión. Y es que, hermanos, la fe es algo importante. Yo veía que es algo importante, queridos hermanos, y que Jesús habló muchas veces de la fe. Saben, Jesús estuvo en esta tierra y Él no era un hombre que se dejase impresionar fácilmente, ¿verdad? Cuando hemos tenido, parece ya tan lejos, pero ha sido tan cerca, ¿verdad?, este accidente, desgraciado accidente de tren, ¿verdad? Me vino a la mente, queridos hermanos, aquella vez que algunos fueron a Jesús y le dijeron: mira qué barbaridad lo que ha hecho Pilato, que ha mezclado algunos de la sangre de algunos de los nuestros con sus sacrificios. ¡Qué barbaridad!
lo que han hecho? ¿Qué? No sé si llamarle cafre o no sé qué cosa, ¿verdad? Había hecho Pilato. ¿Qué te parece? Y Jesús reacciona frente a eso y le dice, ¿os parece que esos que murieron así de esa forma, dice, eran más inocentes? O aquellos sobre los que cayó la torre de Siloé. Y veía, hermano, Jesús no se dejaba impresionar por nada, pero tenía una visión muy clara. Si no os arrepentís, si no os arrepentís. Él había venido con una misión, anunciar la luz de Dios, y había que dar un cambio a la vida. Había que tomar una decisión. Así es que, si no os arrepentís, él dijo, todos moriréis igualmente. Hermano, Jesús no se dejaba impresionar. ¿Recuerdan aquella vez cuando estaba Jesús en el templo? Saben que Jesús acostumbraba a ir a las sinagogas de los pueblos, aldeas, ciudades, y también estuvo en el templo de Jerusalén predicando. Y una vez salieron de allí y le dicen los discípulos, mira, Señor, mira qué piedras, mira qué cachobloques ha colocado aquí Herodes, colocó Herodes. Herodes el que había intentado matarle de niño. Mira, mira. Pero Jesús no se dejó impresionar, ¿verdad?, por esas piedras. Y le dice, no va a quedar piedra sobre piedra. Cosa que se cumplió en el año 70, después de Cristo, cuando Tito conquistó la ciudad de Jerusalén. Sabemos que los discípulos hablaban entre ellos, ¿verdad? Y yo me imagino a ellos, o sea, yo es que tengo mucha imaginación, perdónenme, pero yo tengo mucha imaginación. Pero me imagino a los discípulos cuando hubo un discípulo que le dijo solamente una palabra, le dijo, sígueme. ¿Saben quién fue? Mateo, efectivamente, Mateo. Solamente le dijo esta palabra. ¿Cuántas veces nos ha dicho nosotros a Jesús más de una palabra, hasta que por fin nos hemos rendido y nos hemos entregado? Pero a él fue solo una palabra, sígueme, Mateo. Y muchos de los discípulos, hablando entre ellos, dijo, anda, que no sabe nada el maestro. Fíjate qué buen sucesor, qué bueno para la economía. Él es publicano, él está organizando los impuestos para el Imperio Romano. Pues qué bien nos va a venir a nosotros, ¿verdad? Ustedes saben que muchas veces cuando Jesús les decía, me voy a ir, ellos buscaban ya un sucesor. Tremendo, ¿no? Pero Jesús no se dejaba impresionar por nada de esto. No se dejaba impresionar. A Jesús, ¿saben? Lo que solo le impresionaba era la fe en las personas. Y si recuerdan el pasaje del centurión, en Mateo 8, versículo 10, era aquel centurión que tenía un siervo malo, ¿verdad? Y enviar a Jesús. Y después sale a buscarle el centurión. Le dije, Señor, no soy digno de que entres en mi casa. Solamente di la palabra. Porque mira, yo soy hombre de autoridad, soy un centurión. Y digo a mis hombres, haz esto, y lo hacen. Porque así es que di la palabra. Y Jesús dijo estas palabras. De cierto os digo que ni aun en Israel he hallado tanta fe. A Jesús sí le impresionaba la fe en las personas. O aquella vez la mujer sirofenicia. ¿Recuerdan? Aquella que le estaba dando la vara al Señor cuando estaba por la región de Tiro y Sidón y estaba, Señor, por favor, tengo una hija que está poseída por un demonio, Señor, libérala, actúa tú. Y Jesús dijo, no he venido a buscar sino primero a las ovejas de Israel. No, Señor, pero mírala, actúa tú, Señor, y... No, primero tienen que hartarse los hijos y después tienen que comer. Sí, Señor, yo lo sé, lo entiendo, pero aún los menos cogen las migajas de abajo. Y de nuevo, a esta mujer que no aceptaba un no por respuesta, fíjense, no aceptaba un no como respuesta del Señor, le dijo, mujer, grande es tu fe, vuelve a tu casa. Y el demonio ha salido. Y así fue. Y así fue. A Jesús lo que le impresionaba era la fe. Y daba mucha importancia a la fe. Ustedes recuerdan cuando en su pasión está anunciando lo que va a ocurrir y le dice a sus discípulos, ¿me vais a abandonar? Y allí sale Pedro. Y, no, Señor, yo jamás, yo... Y le dijo Pedro, vais a ser sacudidos. Pero yo he orado por ti. ¿Por qué? ¿Porque te hagas fuerte? No. He orado por ti. Que tu fe no falte. Que tu fe no falte. Y después vuelve y confirma a los discípulos. Hermanos, para Jesús
La fe es algo muy importante. Y tal vez podemos preguntarnos, ¿y qué ocurre si nos roban o si perdemos la fe? ¿Qué ocurre? Si es algo tan importante, esa fe viva que Jesús ha traído a nuestros corazones, ¿qué ocurre? ¿Qué es lo que ocurre? Pues ocurre, hermanos, que notamos que nuestro primer amor se enfría. Nuestro primer amor, Jesús, ya no es el más importante en nuestras vidas, ¿verdad? Recuerdo que cuando empezaba mi vida espiritual, yo sé que Jesús iba conmigo, y yo me acuerdo que una vez iba cruzando el puente sobre el río Manzanares, allí en Madrid, y cerré los ojos, iba con el Señor, y de repente, ¡pum!, me topé con la barandilla. Me podía haber caído. Y ese me dijo, espabila, que tienes que ir por la vida con los ojos abiertos. Sí, es verdad, pero es ese amor, ese primer amor que te hace... ¿Qué hacer por Jesús, verdad? ¿Cómo no amar a Jesús? Pues, ¿qué ocurre, verdad, si nos roban la fe? Pues perdemos nuestro amor, perdemos el apetito, no por las comidas, pero sí por la palabra de Dios. Perdemos el apetito por la palabra de Dios. Ya la palabra de Dios, bueno, ya en cuanto tenga un momento, ya, y no nos paramos, no meditamos, y no nos alimentamos. Jesús dijo, mis palabras son espíritu y son vida. Y dijo, buscáis porque os he alimentado, pero Jesús dijo, buscad otra comida, la que permanece para la vida eterna, la que lleva a la vida eterna. Y esa solamente está en su palabra, en la Biblia, en las Escrituras que nos han sido dejadas. Perdemos nuestro amor, perdemos nuestro entusiasmo por la casa de Dios. El otro día cantábamos un corito, me alegré al oírles decir, lamento mucho que esto esté grabando ahí, porque canto muy mal, pero es una alegría, ¿verdad? Me alegré. Y es verdad que venimos alegres a la casa del Señor. ¿Por qué? Bueno, es muy agradable ver a los hermanos, pero es tan agradable ver a Jesús. Es tan agradable sentir a Jesús, como su mano misericordiosa se extiende sobre cada una de nuestra vida y es poderoso para hacer milagros, maravillas, señales en medio de cada uno de nosotros. Es maravilloso. Me alegré. Pero hermano, si nos roban o perdemos la fe, perdemos nuestro amor y entusiasmo por la casa de Dios. Hay una cosa más que también perdemos. Perdemos el entusiasmo por predicar el Evangelio. Y Jesús dijo que es necesario que el Evangelio sea predicado. Que Dios nos ayude, hermanos, familiares, amigos, que yo sé que en España, no sé si dicen que es muy dura o no sé, pero lo cierto es que oímos de otros sitios donde parece que cuesta menos trabajo. Aquí cuesta, ¿verdad? Pero hermanos, no desfallezcamos, prediquemos el Evangelio, porque toda labor lleva su fruto, Y tal vez nosotros no lo veamos, queridos hermanos, pero llegará un día cuando esa semilla que ha sido sembrada dará su fruto y la gente podrá creer en Dios y podrá verdaderamente ser salvo de la condenación que es para lo que vino nuestro Señor Jesucristo. Tal vez muchos pueden decir, vale, el celo, el amor, la intensidad, pues he aflojado un poco, porque de joven era así, era entusiasta, me comía todo, ¿verdad? Me comía el mundo. Pero ahora pues han pasado cosas, han pasado los años y ahora pues nos volvemos más apacibles. ¿Verdad que muchos pensamos así? No, ustedes no, menos mal que ustedes no, gloria al Señor. Pero muchas veces sí, y yo me preguntaba, digo, Señor, ¿tendrás tú también un plan de jubilación para los cristianos? ¿Tendrás tú un plan de jubilación? Porque yo, por ejemplo, con 65 años me jubilé, tenía 38 años cotizados, a vivir a costa del Estado, que yo antes había pagado, pero bueno, ahora creo que vais por ¿cuántos años? ¿Hay que... ¿37? Ya mismo salimos de cualquier lugar y pedimos un taxi y nos viene el coche fúnebre para llevarnos. Madre mía. Pero nosotros podemos tener un plan de jubilación, pero creo que Dios no lo tiene. Creo que Dios no tiene un plan de jubilación para nosotros. ¿Por qué? Porque dice que Él sabe que el hombre exterior se desgasta, y nos lo dice en palabra de Dios. ¿Pero qué ocurre con el interior? El interior se renueva. Luego entonces, queridos hermanos, Dios no tiene un plan de jubilación para cada una de nuestras vidas. La fe viva tiene que seguir el amor, el entusiasmo
por el Señor Jesucristo, por su casa, por su obra, por el evangelismo, parece que eso tiene que seguir. Tal vez tengamos que adoptar otras formas, otras dimensiones, pero eso tiene que seguir en cada una de nuestras vidas, porque eso es lo que corresponde a un Dios vivo, queridos hermanos. Y no se trata, hermanos, el hombre exterior sufrimos un proceso de degradación, es decir, si me dicen a mí ahora, me acuerdo que cuando estaba en el colegio nos hacían saltar el potro, el plinto. Si a mí me dicen ahora que salte el potro y el plinto, digo, ponme un 0, pero no lo voy a saltar. No puedo, no podemos. Es cierto, el hombre exterior es un proceso de degradación, pero queridos hermanos, el interior, según dice la palabra de Dios, es un proceso, ¿verdad?, ascendente, para ir de gloria en gloria. De nuevo, quiero comentarles sobre Josué. Ahora se encuentra en el capítulo 14, versículo 6, ¿verdad? Ahora le llega a él Caleb. Y Caleb le dice, hombre, Josué, ¿qué tal estás? ¿Cómo te va la vida? Mira qué bien. Y dice, oye, ¿te acuerdas de que tú y yo fuimos los únicos que... Sí, me acuerdo. Dice, pues oye, ¿te acuerdas que eso nos pasó cuando teníamos 40 años? Ahora han pasado 45 años y tengo 85. Pero le dice, quiero que me des la ciudad de Hebrón, porque voy a subir y la voy a conquistar. Hombre, Caleb, piénsatelo bien, ¿eh? Tienes 85 años. Y él responde y dice lo siguiente, ¿verdad? Dice, todavía estoy fuerte como cuando Moisés me envió a la edad de 40 años. Lean ustedes ese pasaje. Es interesantísimo. 85 años. Y todavía estás fuerte, pero, oye, no fuerte para sentarte, no. Está fuerte para ir a la guerra. Está fuerte para conquistar una ciudad porque forma parte de la tierra que Dios les ha dado. Y él dice, yo voy a ir. Y voy a ir con los míos, voy a ir con jóvenes, con los que quieran, pero vamos allí. Todavía estoy fuerte con 85 años. Hermanos, que Dios nos ayude y que verdaderamente Él permita, por la fe que habita en cada uno de nosotros, por su misericordia, por su bondad, que nuestro ser interior esté renovándose, y que nos demos cuenta que no vamos a un proceso, interiormente no vamos a un proceso de desgaste, sino vamos a un proceso, hermanos, de renovación, de seguir de gloria en gloria. Hay otro hombre que se va a mencionar más adelante y que tal vez quien le toque el pasaje lo expondrá, es el rey David. Por la fe, ¿también tuvo fe el rey David? Se lo pregunten a los osos y a los leones que se los cargó, ¿verdad? Y al gigante, pues no me veas. Sí, pero hubo un día en la vida de David que fue muy importante. Es un pasaje que ustedes pueden encontrar en 1 Samuel 30, los versículos del 16 al 20. Vivía una época muy revuelta David. Había tenido que huir de la tierra de Israel, estaba allí en medio de los filisteos y ahora resulta que los filisteos van a hacer guerra contra Israel. Y bueno, él estaba allí, ¿cómo lo llaman a eso cuando alguien les cobija, un estado le cobija a otro? ¿Cómo se llama? ¿Alguien se acuerda? ¿Cómo? Eso es, así. Sí, David era un asilado político, porque le habían, bueno, él sabía que se le iba a cargar el rey, entonces tuvo que huir. Y allí estaba, pues, sirviendo a los filisteos, pero de repente hay una guerra y ahora es contra el pueblo de Dios. ¿Y ahora qué hago? ¿Dónde voy yo? Menos mal que los mismos filisteos le dijeron, no, David, muchas gracias por tu ofrecimiento porque estás aquí, pero no nos fiamos de ti, porque no sea que en la batalla después tú vengas contra nosotros. Y así dijeron, bueno, pues nos vamos, si no queréis nada de nosotros, nos vamos. Y cuando llegan a la ciudad donde estaban ellos, tenían su campamento, Siclag, se llamaba la ciudad. De repente se encuentra que en la ciudad no hay nadie. No están sus mujeres, no están sus niños, no están sus hijos ni sus hijas, no está el ganado. Han venido un grupo, los amalecitas, y lo han robado todo. Todo. Si leen la historia es muy emocionante, hermanos. Léanla, ¿verdad? Pero la cosa es que después ellos van contra los amalecitas, salen, primero consulta a Dios, dice, Dios, los voy a encontrar, no sé por dónde se han ido, ¿los vas a entregar en mi mano?
Y la respuesta de Dios es positiva. Adelante, David. Y así ocurre. Y dice que cuando los encuentran y los derrotan, dice que lo habían recuperado todo. Todo. No faltó una mujer a nadie. No faltó ninguno de sus niños. No faltó ninguno de sus hijos ni de sus hijas. Ni hasta el ganado. Todo lo recuperaron. Me imagino, hermanos, que David conocía al Señor mucho, ¿verdad?, por muchas cosas. En el Salmo 23, para él, Jehová era su pastor. En el Salmo 18 es, te amo, Jehová, castillo mío, fortaleza mía, mi escudo, mi libertador, mi alto refugio. ¿Cuántas cosas era Dios para David? ¿Cuántas cosas? Pero yo me imagino que a partir de este día de Siclag, para él, Jehová era algo más. Era el Dios que restaura todo. Era el Dios que restaura todo. Y queridos hermanos, ¿crees que has perdido tú algo? ¿Crees que la fe, pues sabe que Dios es el que restaura? Y restaura todo. Ahora, déjame decirte una cosa, no cómodamente. O sea, David no se sentó en Siclag y dijo, bueno, pues Dios, pues nada, que vengan, que vuelvan y ya está, haz tu milagro. No, él tuvo que salir a combatir. Yo no sé qué batallas tienes que pelear tú, o qué esfuerzo tienes que hacer para recuperar. Pero sé que Dios, si tienes la fe viva en el Señor, Dios está a tu lado para ayudarte como un poderoso gigante. Y todo lo que tal vez hayas podido perder, todo, Dios hace que se recupere. Todo. Y queridos hermanos, en este pasaje que hemos estado leyendo, nos hemos encontrado con algunos nombres que dice por la fe. Se ha mencionado Noé, ¿verdad? Dice que Noé fue un hombre que escuchó la voz de Dios, oía la voz de Dios, pero la prestaba atención. ¿Qué atención prestamos nosotros a las Escrituras? Porque la Biblia es la palabra de Dios. Y Jesús dijo que el cielo y la tierra van a pasar, pero que su palabra no va a pasar. No va a pasar. Entonces, Noé era un hombre que por la fe oía la voz de Dios. Por la fe obedeció. Era una locura preparar un barco, pero si entonces no llovía. Lo que está ocurriendo hoy no ocurría entonces. ¿Por qué? Porque la tierra era regada, nos dice la Escritura, por un vapor que salía y así crecían las plantas y todo. Pero lluvia, nadie sabía de lluvia. Imagínense cuando a ese hombre se le dice que construya un barco en el cual se va a salvar él y su casa. ¿Se imaginan a la gente? No estaba él viviendo solo en el campo, aislado. Había mucha gente viviendo ya, ¿eh? ¿Y se imaginan lo que harían? Noé, ¿qué has hecho? ¿Qué estás haciendo? Un barco. Porque Dios me ha dicho que va a venir un diluvio sobre la tierra y que va a castigar toda la maldad. Noé, ¿dónde estuviste anoche, Noé? ¿Qué dices que bebiste? Noé, por favor, lluvia, diluvio, que se abran las puertas del cielo y que derramen todas las... Noé, pero lo aguantó. ¿Por qué? Porque creía en la palabra de Dios. Y que Dios, hermano, es un ejemplo de la fe, ¿verdad? En él, dijesen lo que dijesen, él siguió adelante. No sé si ataría las maderas entonces, habría clavos, no lo sé, pero seguía adelante, tablón a tablón, tabla a tabla, piso a piso del arca. Él preparó el arca de salvación para su familia y para gran parte de los animales, ¿verdad?, que Dios había creado. Hermano, por la fe. Ojalá que cada uno de nosotros oigamos la voz de Dios. Y a pesar de los que se burlen, los que te digan, mira tú eres un fanático porque crees en Dios. A pesar de, seamos capaces de caminar con Dios, de obedecer a Dios, de seguir nuestro camino.
es algo por la fe que este hombre Noé hizo. Y no solamente eso, sino que dice que heredó la justicia. Qué bueno, hermano, sentirte en paz con Dios. ¿Recuerdas tal vez cuando sentiste que tus pecados habían sido perdonados? Yo sí. Yo me recuerdo. Aquel día no me dio por ir por los ojos cerrados, pero aquel día recuerdo que me sentía como una pluma. Saltaba hasta los árboles y Manolo sabe que ahora no puedo saltar, ¿verdad? Cuando hay que descargarlo de la obra social, dice, dejadme a mí solo. Y él solo se lo merienda, los paquetes y todo. Hermano, pero era una sensación de saber que Jesús me había perdonado, que Jesús había cargado con mis pecados en la cruz del Calvario, y yo me sentía ligero, como una pluma. Herederos de la justicia, herederos de la justicia. No caminamos por sentimientos, no vamos, ay, pues yo no he tenido ese sentimiento, no, caminamos por fe. Lo que se está diciendo aquí es que es por fe. Si tú sientes algo bien, si no sientes nada, algo siempre pasa, porque la fe viva está latiendo dentro de tu corazón, pero bueno, es igual. Querido hermano, lo importante es esto, que nos hagamos estas preguntas. ¿Oigo yo la voz de Dios? ¿Estoy dispuesto a escucharla? Porque la Biblia me habla claramente. El que creyere y fuere bautizado será salvo. Tal vez hay muchos que han creído y que están dispuestos a dar un paso del bautismo. ¿Y qué te detiene? ¿Qué te detiene? Si has creído, si confesares con tu boca y creyeres en tu corazón que Jesús es el Señor, serás salvo. Es lo que nos dice la palabra de Dios. ¿Estás dispuesto a creerla? Noé, por fe, creyó lo que decía la palabra de Dios. Y se nos menciona también dos personas más, un matrimonio, Abraham y Sara. Qué bonito, ¿no? Un matrimonio de fe. ¡Aleluya! Qué bonito, ¿no? Qué bueno que en un matrimonio, tanto él como ella, o ella como él, sean matrimonios de fe. Matrimonio de fe. Y así, por ejemplo, Abraham dice que escuchó la voz de Dios, otro hombre que por la fe escuchó la voz de Dios y obedeció el llamado. Y el llamado no era fácil, era dejar la tierra donde vivía, la tierra de Harán, e ir en busca de ¿dónde? Ah, ¿dónde vas, Abraham? Pues no lo sé, pero Dios me ha dicho que salga de aquí, que ya me mostrará la tierra, ya me la mostrará, pero que salga, porque me va a dar una tierra. Y Abraham obedeció el llamado. Y cuando llegó a esa tierra, vivió como un extranjero, como un extranjero. ¿Por qué? Porque era uno que había llegado allí y resulta que allí ya había otros, pero Dios le había dicho, esta tierra es la que te voy a dar a ti. No te preocupes por los demás, que yo lo arreglaré, pero esta tierra te la voy a dar a ti. Y allí vivió como extranjero, como extranjero. Bueno, ¿cómo vivimos nosotros en este mundo? Muchas veces desearíamos que el reino de Dios ya hubiese venido, pero todavía no ha venido. Está entre nosotros, está en nosotros por medio de la fe. Pero tiene que venir el Señor Jesús, aleluya. Volverá, porque Jesús volverá y entonces establecerá su reino de poder y de gloria. Y nosotros allí con Él, alabando, bendiciéndole, glorificándole, yo no sé qué haremos. Ayer leía la hojita del calendario donde contaba, ¿verdad?, la historia de un hombre que llegaba a su casa y le salían a recibir con un gran entusiasmo. Y la hojita nos preguntaba, ¿con ese mismo entusiasmo estamos dispuestos a recibir a Jesús nosotros cuando vuelva? Digo, buena pregunta. Digo, Señor, yo no sé qué haré, porque yo soy muy corto, pero yo me alegro mucho en ti, yo te quiero, yo te amo, ¿verdad que sí, hermanos? Aleluya. Queremos que Jesús vuelva en su reino, gloria al Señor. Y en esta tierra vivimos como extranjeros. Este no es nuestro lugar. Viviremos los años que Dios quiera, estaremos aquí, pero nuestro destino está en la patria celestial. Allí, verdaderamente, en ese lugar que Jesús dijo, voy a preparar un lugar para cada uno de vosotros. Allí está, ese es nuestro lugar. Y dice que no solamente él, sino después Abraham dice que tuvo fe en la prueba. Llegó un momento de prueba y de repente Dios le dice, quiero que me sacrifiques a tu hijo. Algo que podríamos pensar, pero hombre, si es el único que tiene,
y tú me has dicho que mi descendencia van a ser como las estrellas del cielo y como las arenas del mar, pues si le mato a Isaac, porque tú ya sabes, Dios sabía, Abraham era de 90 años, por lo menos, y Sara también tenía los suyos, ya no podían tener hijos. Y bueno, pero Señor, si tú lo dices, yo te sacrifico a Isaac. Y estaba dispuesto, Estaba dispuesto. ¿Por qué? Hermano, porque había un pensamiento, dice, por la fe, Abraham. Estaba dispuesto a sacrificar a su hijo porque creía que Dios era poderoso para resucitar de entre los muertos. Aleluya. Por esa fe, Abraham fue justificado. ¿Y qué decir de Sara? Nos dice este pasaje que Sara recibió fuerza para concebir porque creyó que Dios era fiel. Bueno, Dios lo había hecho. Ella, como mujer, ya no podía hacer nada. Le había cesado la menstruación, era imposible tener hijos. Pero Dios se lo había dicho. Y entre risas o no risas, pero lo cierto es que la palabra de Dios se cumplió. Y que Abraham y Sara tuvieron un hijo, Isaac. Y este fue el que después daría lugar a Jacob, todos sus hijos, etcétera, etcétera, y seguiría creciendo el pueblo de Dios, para que en medio de ese pueblo naciese Jesús. Jesús, nuestro Salvador. Era su plan, era su propósito para cada una de nuestras vidas. Hermanos, concluimos. Tiempo pasado, tenemos que compartir el pan y el vino. Creo, hermanos, que en esta mañana es un buen motivo, mientras que celebramos el pan y el vino, de dar gracias a Dios y decirle, Señor, gracias por la fe. Amén. La fe. Y decirle gracias, Señor, por descorrer el velo de nuestra carne y traer luz a nuestros corazones y a nuestra inteligencia al entender, ¿verdad?, la fe de la obra de Jesús en nosotros y por nosotros. Gracias, Señor. Gracias. Y es un momento de meditar también, les he dicho antes. Tal vez hay alguien aquí que esté en el valle de la decisión. Los hebreos estaban en ese valle. Nos encontramos con seguir en volver, retroceder a la religión judaica, a las nieblas de la religión judaica, o por el contrario, seguir por la fe en los caminos de luz que Jesús ha traído para nuestras vidas. Tal vez alguno de ustedes, alguno de vosotros se encuentra en ese valle de decisión. ¿Sigo a Jesús como mi Salvador personal? ¿O sigo la vida? Y la decisión otro día la tomaré. Hay un refrán que dice, no dejes para mañana lo que puedes hacer hoy. Y tal vez en esta mañana sea el momento de tomar una decisión. Una decisión, que tú puedas venir delante de Jesús y decirle, Señor, yo te quiero a ti como mi Salvador personal. Inclinemos un momento en nuestras cabezas. Que nadie esté mirando a nadie, por favor, porque quiero hacer una invitación. Sincera, sencilla y rápida. ¿Quieres decidir tú aceptar a Jesús como tu Salvador personal? Quiero que levantes tu mano. Si no lo has hecho, hazlo. En este momento. Tienes que decidir. El mañana no nos pertenece. Pero hoy sí puedes tomar una decisión por Jesús. Aleluya. Si hay algo que Jesús aprecia, es la fe. Así es que luchemos ardientemente por la fe que nos ha sido dada a los santos. Y no dejemos que nada ni nadie nos la robe. Oremos que nuestro... Una misma visión para un nuevo siglo, una generación que levanta a Cristo y se une en oración, clamando por España. Nuestras posesiones, nuestros corazones pertenecen al Señor de señores, no importa el precio, salva nuestra España. Las barcas y las redes listas son.